Sí, derribando las barreras del tiempo. Somos Sensor Studio. Debido a la guerra entre Israel e Irán, Irán sufrió daños muy graves. Israel también sufrió grandes daños, pero en comparación fueron menores que los de Irán. Por eso, parece que actualmente Irán está experimentando mucha inestabilidad interna. Según lo que se sabe actualmente, dentro de Irán continúan las purgas por los daños sufridos y se dice que están preparando una venganza contra Israel. Hoy vamos a ver este tema, vamos a verlo de inmediato. Como he estado compartiendo continuamente contenido de noticias de última hora, creo que ustedes también saben bien cómo se ha desarrollado la guerra entre Irán e Israel. Mientras Israel continúa con ataques aéreos masivos contra Irán, no sería exagerado decir que Irán prácticamente lo ha perdido todo. Incluso las milicias pro-iraníes que Irán dirigía en Medio Oriente no participaron activamente en la guerra, y organizaciones como Hezbolá y Hamas también se quedaron quietas por miedo a ser atacadas. Su influencia en Medio Oriente ha caído drásticamente. Además, debido a los daños sufridos en sus instalaciones nucleares, Irán ha sufrido pérdidas bastante graves. Por eso, Irán parece estar afilando la espada de la venganza contra Israel. La primera fue una purga interna para responsabilizar a los culpables de los daños. De hecho, lo más impactante de esta guerra fue que había demasiados espías dentro de Irán. Esto fue posible gracias a la increíble capacidad del Mossad. Pero mientras Israel realizaba ataques aéreos, Irán también sufrió grandes daños debido a las operaciones encubiertas organizadas por el Mossad dentro del país. Por ejemplo, sufrieron daños causados por drones israelíes transportados en camiones dentro de su propio país. Y también hubo casos en los que la red administrativa quedó paralizada debido al sabotaje del Mossad. De hecho, el Mossad israelí incluso llegó a publicar videos de las operaciones de sus agentes dentro de Irán. Por eso, Irán parece haber decidido que es necesario capturar a todos estos espías que operan dentro del país. El gobierno iraní, durante 12 días de guerra, arrestó a 705 personas bajo sospecha de colaborar con Israel. Es una cantidad muy grande. El gobierno iraní identificó las actividades de espionaje de 705 personas a través de denuncias y operaciones de inteligencia y las arrestó. Estos arrestos se llevaron a cabo en todo Irán. También hubo arrestos en Teherán. Por supuesto, según lo que he confirmado, también hay información de que arrestaron a personas simplemente por compartir noticias de que Israel está ganando con otras personas. No creo que estas 705 personas sean todos agentes del Mossad. Probablemente también haya algunos disidentes incluidos. Parece que Irán va a arrestar a todas las personas que tenían resentimiento contra el gobierno iraní bajo el pretexto de arrestar espías dentro de Irán. Parece que el régimen de Jamenei, que está inestable por la gran humillación sufrida en la guerra, está tratando de resolverlo a través de una purga. Incluso, muchas veces, llevan a cabo las ejecuciones de manera muy rápida. Irán anunció recientemente que ejecutó a agentes del Mossad en 2 ocasiones, el 22 y el 23 de junio. Desde el 16 de junio ya han realizado 6 ejecuciones, llevándolas a cabo de manera indiscriminada. Por supuesto, los juicios fueron sumarios o ni siquiera se realizaron. Por supuesto, Irán es el país que más utiliza este método después de China, pero lo está aplicando a una velocidad increíblemente rápida. Por eso, el grupo de expertos Chatham House de Londres analizó que el régimen iraní seguramente buscará y purgará a los infiltrados internos, advirtiendo que existe el riesgo de que aumente la represión. Es una forma de ocultar una especie de derrota. Israel intentó atacar la prisión de Evin, la peor prisión política de Irán, o hackear la televisión para incitar a un levantamiento ciudadano. Probablemente Irán fue amenazado directamente por esto. Además, durante la guerra, incluso cortaron el Internet directamente. Parece que fue para bloquear la intervención de gobiernos externos, porque si se muestra en tiempo real que Irán sufre una derrota humillante por la intervención de gobiernos externos, aumenta la posibilidad de que ocurra una revuelta ciudadana. Por ejemplo, el líder supremo de Irán, Jamenei, salió personalmente a declarar que habían ganado, y hasta realizaron marchas de la victoria en el extranjero, esforzándose al máximo por engañar a su propio pueblo. Probablemente el régimen de Jamenei, para mantenerse en el poder, oculte su derrota militar tras el alto al fuego con Israel y reprima aún más severamente para evitar un levantamiento ciudadano. Además, en las zonas donde se concentra la población kurda, se instalaron puestos de control en varios lugares y se realizaron registros corporales. Por supuesto, se ha dicho que los kurdos colaboraron con Israel en esta guerra,
pero no es algo confirmado. Sin embargo, es cierto que los kurdos tienen mucho resentimiento hacia el gobierno iraní. Al parecer, el gobierno de Irán considera que los movimientos separatistas kurdos tienen suficiente potencial para provocar conflictos. Por eso, el gobierno iraní ha comenzado nuevamente a reprimir a los kurdos. En primer lugar, la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán ha sido desplegada en gran número en las zonas donde vive mucha población kurda, y se dice que incluso han visitado casas de kurdos para realizar registros. Además, la censura en las redes sociales se ha vuelto aún más severa. Recientemente, en Irán, a algunos usuarios de redes sociales se les ha ordenado por mensaje de texto que eliminen comentarios y me gusta, diciendo que sus números están vinculados a páginas de Israel. También enviaron mensajes de texto diciendo que suscribirse o registrarse en cuentas en línea relacionadas con Israel es un delito castigado por la ley. Es algo realmente escalofriante. Irán está reforzando el control interno de esta manera. Y también se ha observado que parece estar preparándose nuevamente para vengarse de Israel. Con esta guerra, Irán sintió profundamente los límites de su fuerza aérea. En esta guerra, todos los daños sufridos por la Fuerza Aérea Israelí fueron causados únicamente por drones. Ningún avión tripulado fue derribado. Incluso, en el caso de la Fuerza Aérea iraní, hubo situaciones en las que los aviones de combate fueron destruidos dentro de la base aérea sin siquiera poder despegar adecuadamente. Por eso, Irán sintió las limitaciones de su Fuerza Aérea y está tratando de aumentarla. Pero el país con el que está cooperando es precisamente China. Recientemente, Irán anunció que está reanudando la compra de los cazas J-10C de China. Se dice que Irán ha reanudado las negociaciones para comprar hasta 400 cazas J-10C de China. Por supuesto, en 2015, Irán ya había firmado un contrato con China para comprar 150 cazas J-10C, pero el acuerdo se rompió debido a desacuerdos sobre el método de pago. En ese momento, Irán propuso pagar con petróleo o gas natural, pero China se negó y exigió el pago en efectivo. Pero ahora han retomado estas negociaciones. Antes de la guerra entre Irán e Israel, Irán solo tenía alrededor de 150 cazas disponibles. La mayoría de ellos eran cazas F-4, F-5 y F-14, comprados en la década de 1970. Eran oponentes muy difíciles para enfrentarse a los cazas F-35 o F-15 de las fuerzas israelíes. Aunque en 2023 firmaron un contrato para comprar 50 cazas Su-35, hasta hace poco solo habían recibido 4. Seguramente es porque Rusia ya está en guerra con Ucrania. Pero como mencioné antes, Irán sufrió una gran humillación al perder el control del espacio aéreo ante Israel. Por eso parece que está apresurando la reconstrucción de su fuerza aérea. Al parecer, piensan que el caza F-10C compensará la falta de poder aéreo. De hecho, durante la guerra entre India y Pakistán, los cazas J-10C de Pakistán demostraron su rendimiento al derribar aviones Rafale indios, por lo que parece que Irán confía en estos cazas J-10C y por eso los está comprando. Sin embargo, Israel también posee cazas F-35 y tiene excelentes capacidades de guerra electrónica. Así que aunque Irán adquiera cerca de 400 cazas J-10C, no parece fácil superar la superioridad aérea de Israel. Sin embargo, el mayor problema es que la cooperación entre China e Irán se está fortaleciendo aún más. Probablemente, China brindará un apoyo militar generoso a Irán, ya que también necesita seguir aumentando su influencia en Medio Oriente, por lo que buscará apoyar a Irán. Por eso, parece muy probable que la próxima guerra que ocurra se convierta en una guerra por poder entre Estados Unidos y China. Irán experimentó una derrota decisiva en esta guerra. Debido a los ataques aéreos de Israel y Estados Unidos, la infraestructura clave, los líderes militares y los activos estratégicos desaparecieron en un instante. Pero esto es el final. No, no lo es. A partir de ahora, es muy probable que lo verdaderamente peligroso apenas esté por comenzar. Actualmente, los medios estadounidenses y las agencias de inteligencia no dejan de mirar con sospecha la cantidad de uranio enriquecido que posee Irán. A pesar de que se considera que el ataque aéreo fue exitoso, no se ha confirmado la ubicación exacta ni la cantidad de uranio altamente enriquecido que posee Irán. Esto no es simplemente una falta de información, sino una incertidumbre estratégica. Si Irán ha ocultado y preservado uranio enriquecido, que es un activo clave de su programa nuclear,
Eso significa que podría reiniciar el desarrollo de armas nucleares en cualquier momento. Debido a que fueron derrotados completamente en combate real, es muy probable que cambien a una estrategia en la que apuesten todo al desarrollo de armas nucleares. Esta tendencia coincide exactamente con la elección que hizo Corea del Norte en el pasado. Corea del Norte también, después de sentir su inferioridad de poder militar convencional en la década de 1990, llegó a la conclusión de que solo las armas nucleares eran el medio para la supervivencia del régimen y se dedicó al desarrollo nuclear. Es muy probable que Irán esté llegando a la misma conclusión en este momento. Entonces, si Irán decide reanudar su desarrollo nuclear, ¿de qué manera lo haría? Probablemente intentarán salirse completamente del sistema de vigilancia internacional, suspendiendo la cooperación con la Agencia Internacional de Energía Atómica y rechazando las inspecciones. O también podría ser que se retiren del Tratado de No Proliferación Nuclear. Y existe la posibilidad de que fortalezcan indirectamente su capacidad de desarrollo nuclear mediante la cooperación tecnológica con países aliados como China o Rusia. En particular, China ya ha planteado negociaciones para la adquisición a gran escala de los cazas Chengdu con Irán. No hay ninguna ley que impida que la cooperación militar se amplíe a la cooperación en tecnología nuclear. Por eso, creo que podrían continuar con el desarrollo nuclear. Sin embargo, Israel y Estados Unidos no se quedarán de brazos cruzados ante esto. Israel ya tiene desde hace décadas el principio estratégico de que nunca permitirá que Irán posea armas nucleares. Es muy probable que Israel vuelva a atacar las instalaciones nucleares de Irán mediante una operación militar en cualquier momento. Estados Unidos también dejó claro su mensaje de advertencia al lanzar bombas antibúnker durante este ataque aéreo. Si Irán vuelve a desarrollar armas nucleares, Estados Unidos e Israel podrían eliminar nuevamente las instalaciones nucleares de Irán mediante una operación conjunta. Si el desarrollo nuclear y los ataques a las instalaciones nucleares se repiten de esta manera, existe la posibilidad de que estalle una segunda gran guerra en todo Medio Oriente. Y esa guerra podría ir más allá de un simple conflicto entre Irán e Israel, con la posibilidad de expandirse a un enfrentamiento transnacional que involucre a Rusia, China, Estados Unidos, Europa y otros países. Al final, es muy probable que la guerra entre Irán e Israel vuelva a ocurrir. Israel cree firmemente que nunca podrá detener el programa nuclear de Irán mediante negociaciones. Irán, que actualmente está en desventaja militar, no tiene más opción que apostar todo por armarse con armas nucleares para no volver a experimentar una derrota como esta. Así, en la situación actual, incluso una pequeña chispa podría expandir la guerra a gran escala. La próxima guerra podría llegar antes y con más fuerza de lo que pensamos. Actualmente, Irán está primero organizando sus asuntos internos y afilando su espada nuevamente. El conflicto con Israel inevitablemente volverá a comenzar. No sé cuándo será ese momento, pero sin duda ocurrirá. Y cuando suceda, veremos una situación aún más violenta que ahora. Estamos entrando en una nueva era. ¿Qué opinan ustedes sobre la purga interna y el fortalecimiento militar de Irán en este momento? Por favor, déjenlo también en los comentarios. Esto ha sido todo por el video. Muchas gracias.